Dos caras del oro. La cruzada heroica de Ancuro y la soledad de Lityerses. En tiempos en que los dioses andaban entre los mortales y tejían con hilos de destino la existencia de los hombres, reinaba el majestuoso rey Midas sobre la dorada Frigia. Sus extensos campos de trigo se mecían al compás del viento, y el palacio, adornado con relucientes esculturas de oro, evocaba la leyenda del hombre que había transformado su ambición en un don y a la vez en una maldición. Fue en medio de ese esplendor y contradicción que nacieron dos hijos, cuyas vidas representarían las dos caras del alma humana. Ancuro, el héroe silencioso, y Lityerses, el infame villano. Desde muy niño, Ancuro se distinguió por ser el espíritu opuesto al brillo ostentoso que fascinaba a su padre, mientras Midas exclamaba con entusiasmo: «Mira, hijo mío, cómo el oro refleja la grandeza de nuestro linaje». Y Lityerses, con la arrogancia de la juventud, replicaba: «El oro es la fuerza, y la fuerza nos define». Ancuro encontraba su paz en la tranquilidad del bosque. Caminaba descalzo por senderos de tierra, dejando que la frescura de la hierba acariciara sus pies, y se detenía ante cada arroyo, murmurando agradecimientos a Gea, la madre tierra, quien en su vasto silencio le hablaba de la esencia de la vida. Sus ojos reflejaban la sabiduría de quien comprende los secretos de la naturaleza. Vestía túnicas simples, que no hacían juego con el esplendor dorado del palacio, y en sus gestos se notaba una calma ancestral. Los aldeanos de Frigia lo adoraban. En cada uno de sus cantos al amanecer invocaba la bendición de la tierra, haciendo que hasta los ríos parecieran detenerse para escucharlo. Un fatídico día, un profundo temblor sacudió el reino, haciendo que la tierra se abriera en una grieta gigantesca a las afueras de Celenas. El suelo exhalaba vapores oscuros y venenosos, y los cultivos, antes dorados por el sol, empezaron a marchitarse. La desesperación se apoderó de los corazones de los aldeanos, quienes, con temor en la voz, decían: ¿acaso la furia de los dioses se ha desatado sobre nosotros? Pronto, oráculos y sacerdotes del dios Apolo acudieron al lugar, y en medio del caos, un anciano vidente proclamó: «La grieta será sellada solo cuando un descendiente de la estirpe real ofrezca su vida en sacrificio. Solo así Gea se compadecerá y restaurará el equilibrio». El rey Midas, consumido por el peso de sus propias dudas y el terror de ver su reino en ruinas, se mostró incapaz de tomar una decisión. Mientras tanto, Lityerses replicaba con desdén: «No es sino un ardid de los profetas para doblegarnos, padre. No caeré en tales delirios». Pero Ancuro, con la mirada serena y la voz cargada de un fervor ancestral, se pronunció ante la asamblea en la plaza central: «Yo, hijo de Midas, amo esta tierra como a mi propia madre. Si mi vida puede devolvernos la paz, que sea mi destino entregármela sin rencor. Gea, acude a mí». El rey Midas, aterrado de la decisión de Ancuro, trató de impedirle y cerrarle el paso para que no se ofreciera en sacrificio. Ya casi había perdido a su hija Marigold en su obsesión por el oro. Ahora corría el riesgo de perder otro de sus hijos. Mayor fue el compromiso y amor por su tierra, y en una mañana nublada, Ancuro partió hacia la grieta. El camino parecía abrazado por la penumbra del presagio, y cada paso era como el latido de un destino ineludible. Al llegar, se arrodilló frente al abismo y con voz quebrada por la emoción, entonó una oración. «Oh Gea, madre de todos, recibe mi ser y devuelve la vida a esta tierra. Que mi sacrificio sea el puente hacia la redención». Con lágrimas en los ojos y la fe en su corazón, dio un último paso y se lanzó al vacío. En ese instante, el cielo se encendió con un destello celestial, como si los mismísimos dioses celebraran el noble gesto. La tierra tembló una vez más, y en un acto final de justicia divina, la grieta se cerró, sellando la herida que amenazaba con devorar la tierra. Los campos renacieron, el río recobró su caudal, y la memoria de Ancuro se transformó en leyenda, un eterno himno a la entrega y el sacrificio. De ese modo perdía Midas uno de sus hijos, en esta ocasión, sin posibilidad de volver a traerle a la vida. Mientras la memoria de Ancuro se esparcía entre cantos y monumentos,
Lityerses recorría un sendero de oscuridad y despiadada ambición. Con una fuerza implacable y una arrogancia que solo el poder podía alimentar, gobernaba los campos de trigo con puño de hierro. Los campesinos, obligados a trabajar incansablemente, lo miraban con terror, murmurando entre sí. Allí va Lityerses, el segador de hombres. En las frías noches, el eco de su risa retumbaba entre las hileras de trigo, mientras convocaba a los viajeros a participar en un macabro juego. En su estancia, de paredes adornadas con espigas de trigo y trofeos de hierro, ofrecía el siguiente desafío. Si tu habilidad supera la mía en la cosecha, te brindaré un festín digno de reyes. Pero si fallas... La amenaza quedaba suspendida en el aire, y casi siempre, la suerte se inclinaba a su favor. Aquellos que osaban aceptar su retorcido reto no sabían que el juego terminaba de la manera más brutal. En el clímax de la competencia, con la hoz en mano y una sonrisa que helaba la sangre, Lityerses se acercaba al perdedor, decapitándolo sin piedad y lanzando el cuerpo sin vida al río Meandro. El horror de sus actos llegó a oídos de Hércules, el legendario héroe cuyo nombre era sinónimo de fuerza y justicia. Disfrazado de humilde viajero, Hércules se presentó en los campos de Lityerses con la esperanza de encontrar alimento y quizás redimir las sombras que cubrían la región. Tras ser acogido con recelo, Lityerses lo desafió. ¿Crees que un simple mendigo puede competir conmigo, Hércules? Acepta mi juego y demuestra tu valía. Durante la competición, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la tensión era palpable. Las manos de Hércules trabajaban con una precisión y fuerza sobrehumanas, cortando el trigo con la misma destreza con la que el destino parecía marcar el final del cruel juego. Al llegar el momento decisivo, Lityerses, confiado en su supremacía, bajó la guardia. Fue entonces cuando Hércules, con voz profunda y resonante, proclamó: Hoy tu ambición se encuentra con la justicia. Que tus actos crueles cesen en este instante. Lityerses, pretendiendo seguir como el imbatible, se lanzó contra Hércules. Tiró su primer golpe de espada, pero en un abrir y cerrar de ojos, Hércules desarmó a Lityerses, levantándolo con facilidad, como si fuera un saco de plumas. Con firmeza, lo lanzó desde la altura del despeñadero al río Meandro, mientras declaraba: Que nunca más siembres muerte y dolor en esta tierra. El agua, testigo de incontables tragedias, se tragó al villano, marcando así el final de su reinado de terror. La prosperidad volvió a los campos, y el pueblo, aliviado, recordaba la justicia impuesta por Hércules, aunque la sombra de Lityerses serviría por siempre de advertencia sobre los peligros del orgullo desmedido. Los caminos de dos hermanos, tan distintos y entrelazados por el destino, se convirtieron en una eterna lección para Frigia. Ancuro, con su sacrificio desinteresado, enseñó sobre la grandeza de la humildad y el amor por la tierra. Lityerses, consumido por la ambición y el poder, demostró que la arrogancia y la sed de control llevan a la perdición. De este modo, el rey Midas nuevamente se ve golpeado por la tragedia de perder otro de sus hijos. Frigia, con su legado dorado y sus cicatrices de antiguas batallas, seguía siendo un recordatorio de que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, el sacrificio y la ambición, siempre hay una lección que aprender. Si quieres conocer sobre el destino de Midas y su final, o quizás te interese saber sobre qué fue de su hija Marigold, o sobre si Lityerses y Ancuro dejaron descendencia, házmelo saber en tus comentarios.